Hola, buenos días, niños. Bueno, mis chicos, esta semana en la clase de biología vamos a trabajar un tema destacado dentro de biología, que son los instrumentos de laboratorio. Como venimos trabajando lo que es la masa, lo que es el volumen, ¿cierto? Reconociendo con qué elementos podemos medir la masa, con qué elementos podemos medir el volumen. Para medir la masa y el volumen de los líquidos, hemos visto unos instrumentos muy extraños que quizá nosotros no los conocemos, pero esos instrumentos hacen parte de los laboratorios, ¿sí? De los lugares a donde se van a hacer experimentos, en donde se aprenden muchas cosas más acerca de la biología y de la química, ¿listo? Cuando ustedes estén un poquito más grandes, cuando volvamos al colegio, pues podemos ingresar al laboratorio para que conozcamos los elementos que allí se encuentran. ¿Listo? Por el momento los vamos a conocer aquí, de forma virtual, donde vamos a identificar cuáles son esos instrumentos, cuál es la función que tiene cada uno de estos, porque todos los instrumentos que componen un laboratorio tienen características diferentes, características similares, y cada uno tiene una función diferente. Todos se utilizan para diferentes cosas. Hay algo otros que se puedan utilizar para la misma situación, pero cada uno de estos instrumentos que hacen parte del laboratorio son muy importantes, son muy destacados dentro de la biología o dentro de la química. ¿Listo, amores? Entonces, durante estas semanas que vienen vamos a estar reconociendo esos instrumentos. Esta semana vamos a conocerlos en general a todos. La otra semana ya conoceremos los instrumentos del laboratorio para medir la masa, los instrumentos del laboratorio para medir el volumen, ¿cierto? Entonces vamos a ir reconociendo diferentes aspectos acerca de estos instrumentos de laboratorio. ¿Listo, amores? Entonces vamos a estar atentos a la explicación del tema para que podamos reconocer todos estos aspectos. Bueno, niños, entonces aquí vienen los instrumentos, vamos a conocerlos uno a uno, vamos a identificar la función que estos tienen, ¿cierto? Vamos a reconocer la importancia de estos instrumentos que tienen ¿por medio de qué? Por medio de la biología y por medio de la química, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Viene este primer elemento que se llama una gravilla. Nos dice que es una pieza de metal o de plástico o de madera con taladros en los cuales se introducen los tubos de ensayo. Si vemos, esta gravilla tiene como espacios o huequitos que es para meter o introducir, poner allí los tubos de ensayo. Estos tubos de ensayo pues no tienen una estabilidad para dejarlos de pie sobre una superficie plana, sino que hay que introducirlos para que se puedan sostener. Tiene el soporte o el aro mecánico. El soporte y el aro mecánico. Entonces el soporte. Nos dice que ese soporte suele ser de metal, que está constituido por una larga varilla enroscada en una base. A él se le sujetan los recipientes que se necesitan para realizar los montajes. Y el aro es un anillo circular de hierro que se adapta al soporte universal y sirve como soporte de otros utensilios como vasos precipitados o embudos. Es decir, que ese aro va conectado al soporte de esta forma y el aro es el que sostiene los elementos que se están empleando dentro del laboratorio. Viene la doble nuez o doble nos, que nos permite sujetar diferentes aparatos al soporte, efectuando así los montajes necesarios para los experimentos. Cuando se hacen experimentos se utilizan diferentes sustancias químicas, ¿sí? Que pueden quemarnos o que nos pueden lastimar. Entonces, para eso se utilizan todos estos aparatos para que nosotros no tengamos un contacto directo con estos líquidos. Vienen las pinzas. Las pinzas nos dicen que eso es un instrumento metálico que por presión de las extremidades de sus dos brazos permiten la sujeción de diversos aparatos en los montajes experimentales. Sujetan buretas y matraces. Ya vamos a conocer qué es una bureta y un matraz, que son elementos en vidrio que sirven las pincitas para sujetarlas. Viene ahora las varillas de vidrio, las espátulas y las cucharillas. Entonces, ¿para qué sirven las varillas? Las varillas se utilizan para agitar las disoluciones y las espátulas se utilizan para coger de los frascos las cantidades que necesitamos de los productos. Viene el mortero con pistilo. Entonces, este recipiente es de cristal que sirve para machacar o moler los sólidos que se quieran reducir a pasta o a polvo. ¿Listo? Entonces, como ya lo hablaba, dentro de un laboratorio pues, hacemos diferentes experimentos
y todos estos elementos llevan a un gran uso. Vienen los tubos de goma o de escobilla. Entonces, ¿qué es un tubo de goma? Se usan para montajes y la escobilla se utiliza para limpiar el cuello de los recipientes que son de cuello largo, como los tubos de ensayo o como las probetas. Vienen las tenacillas, que son pinzas de madera. Entonces nos dice tenacillas que nos permiten sujetar los crisoles y las pinzas que nos permiten sujetar los tubos de ensayo. Ahora, vamos a ver los materiales para contener sustancias. Todos estos elementos son para contener líquidos o sustancias líquidas. ¿Ok? Entonces viene el frasco lavador, nos dice que es un frasco de plástico con tapón horadado por el que sale un tubo y se utiliza para enjuagar un material. Viene el matraz Erlenmeyer. Ese matraz es un instrumento muy importante dentro de la química, dentro de la biología. Nos dice que este es un matraz, es un frasco troncocónico de vidrio de base ancha y de cuello estrecho y corto. Suele llevar una escala graduada que permite medir distintos volúmenes y se utilizan valoraciones en destilación. Este matraz es un elemento que nos sirve para medir el volumen de algún líquido. Ahora vienen los vasos precipitados. Este vaso precipitado es un recipiente de vidrio de forma cilíndrica y de fondo plano. Se usa para contener líquidos que intervienen en procesos químicos como la precipitación o para calentar sustancias. Viene el frasco para reactivos. Este frasco para reactivos es una botella de cristal que se utiliza para guardar reactivos en un laboratorio. Ahora viene el matraz de fondo redondo. Este matraz es de vidrio de fondo redondeado que se usa cuando queremos calentar una sustancia de forma homogénea. Entonces también se utilizan para líquidos calientes. Viene el tubo de ensayo. Esta era la parte que veíamos al inicio, ¿cierto? Ahí es para guardar los tubos de ensayo. Entonces nos dice que es un pequeño tubo de vidrio con una punta abierta y la otra cerrada y redondeada que se usa para contener pequeñas muestras líquidas y realizar reacciones. Estos tubos de centrifuga suelen ser cónicos, centrifugación, separación de una mezcla heterogénea de un sólido y de un líquido. Entonces se utiliza para esas dos herramientas. Ahora, estos elementos que vemos aquí es para la medida de volúmenes de líquidos, que era lo que nosotros veíamos en la clase anterior, de cómo medíamos un líquido. Entonces, estos elementos que estamos viendo aquí en la imagen se emplean para eso, para medir los volúmenes de un líquido. Ahora, viene el primero, que es la bureta, que es un tubo largo de vidrio cerrado por un extremo con una llave y abierto por el otro. El tubo está exactamente graduado en décimas, ¿sí? De modo que la cantidad de líquido que se deja salir por la llave puede ser medido con toda la precisión en tales unidades. Se usa en un análisis volumétrico, o sea, lo utilizamos para medir el volumen. Viene la pipeta. La pipeta es un tubo de cristal abierto por ambos extremos y ensanchado en su parte media. Sirve para trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Para realizar esta operación se introduce el extremo inferior de la pipeta en líquido y se succiona con el otro extremo. Se presiona y se succiona. Hasta que el líquido ascienda a la altura deseada. Usamos en el laboratorio una pipeta forada que lleva grabada su capacidad sobre cristal y una pipeta graduada que lleva grabada una escala graduada en centígrados y submúltiplos de esta unidad. También sirve para medir volúmenes. Viene la pera de goma o aspirador de pipetas. Este es un utensilio de goma o de plástico que se utiliza para succionar líquidos y nos permite dosificarlos. El aspirador lleva una rueda de carga y una válvula de vaciado. Viene la probeta. La probeta es un recipiente de cristal alargado en forma de tubo con un pie soporte y está graduada. También está graduada en centímetros. Y se usa para medir volúmenes. Entonces, cuando trabajamos la medición de los volúmenes, nos dimos cuenta que utilizábamos la probeta. Viene el matraz aforado. Entonces, el matraz aforado es un matraz de cristal de fondo plano y de forma de pera, con cuello largo y estrecho, que lleva grabada una raya transversal a su alrededor
correspondiente al volumen exacto del matraz. Se usa para preparar disoluciones. Ahora, tienen aquí las medidas de la masa. Vamos a lo mismo, ya lo que hemos trabajado. ¿Cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para medir la masa? Entonces está la balanza analítica. Entonces esta balanza es de alto nivel de precisión, es recomendable para pesar cantidades de sustancias pequeñas, está encerrada en una vitrina para evitar corrientes de aire que influyan en la pesa. Viene la balanza eléctrica. Entonces, la balanza eléctrica o compactada con plato de acero extraíble. Se usa para pesar material sólido cuando requiere de cierta precisión. Ahora vienen estos elementos que son los de calentamiento. ¿Qué elementos nos sirven para calentar? Entonces viene el trípode o la rejilla. Entonces, la rejilla es una tela de alambre de forma cuadrangular con la parte central recubierta de amianto, material no inflamable, con el objeto de lograr una mejor distribución del calor. Y el trípode es un armazón metálico de 3 pies en el que se apoya la rejilla. Es decir, que esa rejilla va puesta en el trípode. ¿Ok? Ahora viene el triángulo. El triángulo metálico recubierto de una sustancia refractaria, sobre él se coloca el recipiente que vamos a retirar del fuego, protegiendo así la mesa de trabajo. Viene el mechero Bunsen, que es un quemador de gas con el que se obtiene una llama de gran intensidad. Viene el mechero de calor, que es un recipiente de cristal en forma de botella con tapón portamechas y una mecha, y sirve como fuente de calor. Viene el termómetro. El termómetro es un aparato destinado a medir la temperatura. En cada grado está subdividido en décimas de grado. ¿Listo? Ahora vienen los instrumentos de filtración, de cristalización, de decantación y de destilación. ¿Ok? Entonces, viene el embudo, que puede ser de vidrio o de plástico y de tallo largo, corto o mediano. Son útiles para filtrar sustancias y para envasarlas en otros recipientes, evitando el derramamiento accidental. Viene el embudo de decantación. Este embudo de decantación nos dice que es de vidrio en forma de pera, que viene con una llavecita también, si la vemos ahí está en color anaranjado, y se usan para separar líquidos de diferentes densidades. Viene el cristalizador, que es un recipiente de vidrio que se utiliza para separar cultivos y diversas soluciones. El embudo Bucher, que es un embudo de porcelana con la base agujerada. Sobre esta base agujerada se coloca un papel de filtro. Viene el matraz Kitasato, que es este matraz de pared gruesa con una tubuladura lateral. Se utiliza en las filtraciones. En su boca se acopla mediante un corcho agujerado en el embudo y en la tubuladura mediante una goma, la trompa de agua. Viene la trompa de agua que se conecta a este anterior, se relacionan, se van juntitos y es un dispositivo que se ajusta a un grifo y hace que una corriente rápida de agua aspire el aire de un recipiente a través de un tubo lateral. Y viene el balón de destilación. Este balón de destilación nos dice que es un matraz de cristal de fondo redondo con tubuladura lateral. Se usa para calentar líquidos cuyos vapores deben seguir un camino obligado hacia el refrigerante. Y viene el refrigerante, que está formado por un tubo largo por donde se hace pasar el vapor. Bueno, chicos, hay muchos instrumentos que nosotros tal vez nunca los habíamos escuchado ni los habíamos visto. Cuando ustedes lleguen a bachillerato y cumplan ciertos grados, van a conocer este tipo de elementos. ¿Listo? La otra semana, las siguientes semanas, vamos a entrar a profundizar en los elementos que se utilizan tanto para la medición de los líquidos como para la medición de los sólidos. ¿Listo, mis hijos? Ahora vamos a entrar a solucionar la guía de trabajo, ¿ok? Vamos a verificar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, chicos, entonces aquí en la guía de trabajo vamos a encontrar el título, un breve concepto y luego vamos a encontrar los instrumentos que acabamos de ver y el uso, para qué sirven. Aquí encontramos otros más, ¿sí? Luego en la actividad, en el primer punto, vamos a observar cada uno de estos instrumentos de laboratorio, ¿sí? Vamos a mirar y luego me dice que elabore un friso con 10 de ellos. Voy a escoger 10 de todos los que estoy viendo ahí y voy a ubicar su nombre y voy a escribir la función que este tiene, ¿ok?
En el segundo punto me dice que resuelva el crucigrama ubicando el nombre de cada uno de los elementos del laboratorio. Entonces voy a mirar cada uno de estos elementos y voy a ubicar su nombre correspondiente, ¿ok? Y en el tercer punto me dice que escriba el nombre de los siguientes elementos del laboratorio y luego escribe cuál es su uso. Entonces voy a escribir el nombre de estos 6 elementos del laboratorio y en la parte de abajo especifico para qué sirve, ¿ok? Son 3 punticos sencillitos que para poderlos resolver debemos tener en cuenta este concepto que encontramos aquí. Debemos de tener en cuenta los videos explicativos. Ustedes saben que es parte fundamental que revisemos todos los videos explicativos para que podamos comprender mejor el tema. ¿Listo, mis amores? Entonces, cuando nos veamos en la clase de Zoom, resolvemos todas las dudas que tengan frente al tema. A trabajar, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Un abracito para todos.